Sí, ya está listo. Pues muy bien, pues vamos a dar un aplauso a todos los que nos ven ahorita en casa y que están ahí en algún dispositivo, no sé, que nos ven en algún momento del día y ven la retransmisión. Y pues bueno, vamos a orar y vamos a dejar que Dios obre, porque su palabra es viva, y dice también que la palabra de Dios es eficaz, y que cuando Dios la suelta, su palabra no regresa a él vacía, sino que primero hace el efecto por el cual ha sido enviada y después regresa, ¿verdad? Pero hace un efecto en nosotros. Que haga el efecto. Hay que dejar que Dios haga el efecto en nuestras vidas y que Él en realidad nos doblegue. ¿Ok? Pues vamos a orar para eso. Señor, gracias, Padre, por ser nuestra luz. Gracias por dejarnos, Señor, una antorcha, una lámpara, Señor, que es tu palabra. Que esta nos guía, Señor, que esta está con nosotros, y que, Padre Santo, podemos nosotros también verla y leerla y analizarla, amarla. Ayúdanos, Señor, a que sea parte integral de nuestra vida, Señor. Es la manera como tú te comunicas, Señor, una manera primaria en la cual tú te comunicas con nosotros. Gracias te damos, Padre, porque tú nos amas, te manifiestas a nuestras vidas, nos guías, nos iluminas y nos ayudas, Señor, a caminar, a transitar en este mundo de oscuridad. Gracias por guiarnos, gracias por iluminarnos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Aunque nosotros no lo merecemos, Señor, tú estás con nosotros. Eres un Dios de amor y misericordia. Eres un Dios de paz y un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros en particular. Abrázanos, Señor, háblanos y conforta nuestro corazón también, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el año 1000 antes de Cristo aproximadamente fue cuando se escribieron los salmos. Y en ese tiempo, pues la tecnología no era como nosotros la conocemos en la actualidad, ¿sí? Nosotros salimos y hay unas fotoceldas que se prenden en la calle y que esas fotoceldas hacen que prendan una lámpara. Y bueno, en lugares donde el gobierno atiende, pues sí se prenden las lámparas más o menos cuando empieza a oscurecer, 6:30, 6 de la tarde ahorita, que es este tiempo ya de otoño, casi llegando al invierno. Pues ya oscurece temprano, a veces a las 5:45 ya empieza a oscurecer, y ya a las 6 o 6:30 ya se prenden las lámparas solitas en la calle, ¿verdad? Entonces nosotros podemos caminar tranquilos sabiendo que pues hay luz, hay un poco más de seguridad, no nos vamos a tropezar con nada, también pues no nos vamos a caer porque vamos viendo, ahí está iluminada la calle, o no vamos a pisar un producto de un perro con un dueño, ¿cómo se llama? Irresponsable, que no lleva bolsita, ¿verdad? Y que lo saca a pasear y que no recoge nada de lo que tira por ahí, y pues a veces podemos quemarnos, ¿verdad? Dice, ay, me quemé. Ese ya me quemé es de que ya pisé algo que no debía haber pisado. Entonces todo esto nos ayuda a la iluminación, la luz. En los tiempos entonces del 1000 antes de Cristo no existían las lámparas que nosotros conocemos, no existía la electricidad. Entonces cada quien era responsable de llevar su propia luz. Cada quien hacía su antorcha, que era un palo de pino que tenía amarrada una especie de tela embebida en una brea o en un aceite resinoso o en un aceite de pino, tenía también, inclusive los que tenían más dinero tenían un aceite extraído de las ballenas o de los cachalotes, que esos son los que prendían más y que duraban mucho tiempo. Y también las puntas de esas antorchas o esas lanzas con fuego, pues también a veces esas puntas tenían, las más sofisticadas tenían carbón, que el carbón pues es un carbón vegetal, ¿verdad? Y que es especial precisamente para hacer arder y no consumirse tan fácilmente. Se consume, se hace ceniza, pero dura mucho tiempo para que eso suceda. Entonces ellos hacían este tipo de antorchas, de instrumentos, para poder salir a las calles y caminar y transitar en las noches. Yo recuerdo cuando era pequeño que íbamos mucho allá a un rancho de una familia que tenemos allá para
para Talpa, para Mascota. Mi papá fue de Mascota, Jalisco. Entonces pasábamos por ahí por un rancho que se llamaba El Sol de Oro. Ese rancho está adelantito de Atenguillo, como a 1 kilómetro de Las Cruces, antes del Malpaso, así se llaman, perdón, los lugares, ¿verdad? Y ahí íbamos mucho cuando yo era pequeño. Y yo recuerdo que en ese lugar no había electricidad, y estoy hablando de este siglo, bueno, no, del siglo pasado, pues, pero apenas, ¿no? Hace unos 30 años, 35 años, 40 años. Ya estamos viejos. 50 años, no sé. No, unos 40 años. Yo tenía como 10 años. Entonces el hecho pues es de que íbamos para allá y no había electricidad en el rancho. Y entonces parecíamos gallinas. Cuando el sol se metía, nosotros nos metíamos a dormir. Pero meterse a dormir a las 7, 8 de la noche, pues no sé, o sea, la familia de ahí estaba acostumbrada y a esa hora se dormía. Y se levantaban temprano, 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, y andaban haciendo ruido afuera. Entonces, pues como que mi reloj biológico era otro, ¿no? Entonces era muy complicado. Meterse a dormir por falta de luz implicaba precisamente que pues uno estuviera despierto en un cuarto oscuro donde ni siquiera se veía mi mano. Me ponía la mano aquí, era una oscuridad total. Me hacía así y no me veía. Y era increíble no ver ni la mano. Oscuridad total. Y Tranquilino, que era el dueño de ese rancho, hizo bien en comprar una lámpara, que era una lámpara de gas, y ponerla, de esas que tienen como una bombilla, y ya la prendía, pero tenía solo una en todo el rancho. Y estaba pesada. Entonces esa estaba en la cocina. Y había que estar en la cocina si querías estar iluminado. Si no, pues gracias por participar. No podías prender una antorcha así como la que yo dije, pues podemos prender una antorcha y me voy caminando por acá, porque podías crear un incendio forestal, porque eran puros árboles, ¿no? Entonces es muy peligroso. En realidad estaba nada más ahí la lámpara prendida en la cocina y decían, ya es muy tarde, ya vámonos a dormir, ya son las 9. Qué bárbaro, nos estamos desvelando, ¿no? Y a mí, para mí a las 9 apenas comienza la fiesta. Y no, pero las 10 ya está comenzando un poquito mejor el ambiente, pero las 9 y vete al cuarto a dormir. Así eran en aquellos tiempos. Yo me imagino que en aquellos tiempos era igual, pero las lámparas que tenían ellos y que mencionan la Biblia como lámparas eran también instrumentos como tipo bombillas, pero no tenían, claro, cristal, pero eran también unos recipientes en los cuales había un aceite resinoso, o había precisamente ese aceite de ballena o de cachalote que encendía, y entonces se prendía literalmente una fogatita pequeña, y eso era lo que iluminaba a las personas. En los pueblos más sofisticados, esas lámparas las colgaban de aceite, las colgaban en las esquinas de las calles para iluminar precisamente las calles. Entonces había un prendedor de lámparas y un apagador de lámparas, que era un funcionario de gobierno que pasaba a prender las lámparas y de repente ya en la nochecita ya pasaba a apagar las lámparas. Entonces los pueblos completos quedaban en oscuridad total. Si querías salir en la noche, entonces tenías que hacer tu propia fogata, antorcha con estos materiales y salir. Es interesante saber esto porque en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos de los salmos, cuando dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, está hablando literalmente de una lámpara, no como nosotros la conocemos, porque ahorita nosotros decimos, páseme una lámpara, y pasan una lámpara que es como una especie de un tubo, ¿verdad? Con un foco, y la hacen nada más así, clic, y prende, ¿no?
Y ahorita hay unas muy sofisticadas que prenden y que hacen un haz de luz directo y que otro, y luego le mueven algo y se extiende el haz de luz y es una luz increíble que ilumina de manera increíble, halógena. Cuando dice entonces Salmo 119, está diciendo lámpara, un instrumento que ilumina mi camino, por el cual nosotros, se pueden familiarizar con eso, podemos salir y caminar seguros, porque yo puedo ver por dónde paso, puedo ver por dónde pongo mis pies, puedo ver si me tropiezo o no me tropiezo, porque en realidad tenía esas lámparas tenía esas dos funciones. Una era precisamente iluminar para asegurarse de no tropezar, y la otra era también andar seguro, sabiendo que los pies por donde voy a pasar no pisen donde no deben pisar. La palabra de Dios hace exactamente lo mismo en nosotros. Nos muestra el camino donde debemos seguir, que agrade a Dios, pero también nos advierte de esos lugares en donde no debemos estar, que están lejos de la voluntad de Dios. En pocas palabras, mi luz es la palabra de Dios. Debería ser la palabra de Dios. Lo que sucede muchas veces es de que nosotros, yo creo que también tiene que ser un aspecto cultural, porque no leemos. O sea, México es un país que no lee. ¿A quién le gusta leer? A ver, ya la neta, al cabo los están viendo en todo el mundo. Levanta la mano el que diga, a mí me gusta leer. ¿Serio, Suri? ¿Sí? ¿Sí? Alta la mano, ¿están orgullosos? Sí, okay. Muy bien, muy bien. No todos levantamos la mano. Hay a quien no nos gusta leer, ¿verdad? Que dicen, no, la verdad, si leo, me duermo. Si leo, no me concentro. Estoy leyendo la Biblia, leo un pasaje, no le entiendo. Me tengo que regresar y leerlo otra vez. Y así, 7 veces. ¿Algún testimonio? Y cuando terminé de leer las 7 veces, digo, ¿qué dice aquí? Y luego oro, Espíritu Santo, tú que eres el autor de la Biblia, tú que escribiste estas palabras, ilumíname. ¿Algún testimonio? Tantas cosas que yo le he rogado, tantas veces que lo he rogado. Ilumíname, ¿qué dice aquí este pasaje? Quiero conocerte, quiero saber de ti. Pero no nos gusta leer. No nos gusta leer. Como mexicanos no nos gusta leer. Estamos vergonzosamente en un punto a nivel internacional en el cual en promedio el mexicano lee aproximadamente medio libro de 200 páginas en un año. Medio libro en promedio. Medio libro. O sea, 100 hojas al año. Y muchos que bajan ese promedio precisamente leen 0 hojas al año. O sea, nada, absolutamente nada. No nos gusta leer. Si vemos, y hasta lo vemos en mensajes de WhatsApp, si vemos un mensaje largo decimos, ay no, qué flojera. Y no lo leemos. Yo por ahí estaba y voy a balconear a los varones. Tenemos un grupo que se llama Los Compas del Reino, ¿no? Y yo ahí subía devocionales. Mi hermano Carlos ya sube también muchas cosas y varios ya veo que suben muchas cosas. El hermano Oscar, todos cosas. Muy bien. Yo subía un devocional todas las mañanas. Y al final del devocional, porque yo un día platicando con Tellini esto, dijimos, es que no leemos. Yo creo que los hermanos no leen el devocional. Lo ven y luego lo ven largo y luego todavía dice, lea más. No, tiene que ser que lea menos, si no, no lo leo. Si así no lo voy a leer, ahora todavía lea más. Nel, ¿está loco el pastor? Yo no voy a leer. No nos gusta leer. ¿Y saben cómo lo comprobé? Porque muchas veces, y ustedes ni siquiera van a decir, ay, ¿a poco eso hizo?
Abajo de ahí, abajo hasta el final del devocional, después de lea más, hasta abajo ponía yo una nota. Si leíste hasta aquí, pon un dedo así. Y solamente uno o dos ponían un dedo. Y somos como 40. ¿Ya ven por qué no lo pongo? Algunos me han dicho, oh, yo no pongo sus devocionales. Ay, ya ni digo nada. Dice, ni lo lee. ¿Para qué lo pongo? Ni lo lee. Isaac me manda unos muy buenos, muy cortos, muy así, y están muy chiquitos. Y a mí me cuesta menos trabajo leerlo y lo leo, ¿verdad? Pero están así chiquitos. Yo creo que algo así deberíamos mandar, ¿verdad? Porque a veces ni algo así chiquito leemos. ¿Por qué? Porque no nos gusta leer. No nos gusta leer. Y al estudiar la Biblia y al permitir que la Biblia empiece a transformar nuestro corazón poco a poco, como lo dijimos la semana pasada, entonces lograremos sí y solo así entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esta entonces iluminará nuestro andar en la vida diaria. No hay otra manera. No hay atajos, no hay brújulas, no hay ¿cómo se llama? Otros caminos para poder madurar en la vida cristiana. No hay nada que ilumine, no hay otra luz más importante que las palabras de un Dios todopoderoso que quiere tener comunión con nosotros y enseñarnos su voluntad. Y también por medio de esto podemos nosotros hacer todo lo posible para andar por el camino que Dios desea que andemos. O sea, es nuestra guía. La palabra de Dios entonces se convierte en nuestra lámpara a nuestros pies, en lumbrera a nuestro camino y en nuestro caminar diario por la vida y en la toma de decisiones que tenemos que tener todos los días y también en las situaciones o problemas que presentamos todos los días y también en las dificultades que presentamos todos los días y en las alegrías mismas que presentamos también todos los días, porque todo es un paquete. La vida es un paquete y tenemos que caminarla. No podemos detenernos, tenemos que seguir viviendo. ¿Cómo andamos entonces? La palabra de Dios entonces se convierte en esta lámpara que me ayuda en mi caminar diario, ¿sí? Por medio de ella puedo saber ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Dios es un Dios de amor y nos ha escrito una carta de amor. Y es como cuando nosotros, no sé, ahorita son mensajes, ¿verdad? Son mensajes de texto que podemos quizá leer. Y si nosotros vemos a la persona que nos interesa, que nos mandó un mensaje y ¡pling! Hasta tiene un sonido especial esa persona, ¿no? Tiene su propio sonido individual y se oye y se prende el celular y nosotros vemos que es la persona amada. ¿Qué es lo primero que hacemos? No importa que estemos trabajando, no importa que estemos ocupados, no importa que estemos inclusive hablando con alguien más. Lo que hacemos es, acá medio disimulado, sí, seguimos hablando y acá, y vemos a ver, ¿a qué nos dijo? Porque nos interesa saber qué nos dijo. Porque le amamos. Porque disfrutamos que nos digan algo. Porque es una persona amada. Dios dejó ese mensaje de texto, ese WhatsApp, para que nosotros lo podamos disfrutar todos los días. Todos los días. Para que podamos leer una porción y poder aprender de Él y poder conocerlo a Él y de esa manera conocer su voluntad específica en nuestras vidas. No hay otra manera de iluminar nuestro camino, nuestro andar diario, que no sea a través de la palabra de Dios, aclarando e iluminando nuestra propia vida. Aclara nuestra mente, nuestro espíritu, nos ayuda en la toma de decisiones. Dios nos sigue hablando a través de su palabra de manera específica. Y no es algo así como
bibliomancia, ¿no? Le llaman. La bibliomancia. ¿Qué es eso de bibliomancia? Es, no sé, dicen, que Dios me hable el día de hoy. Santa Rita de la Tuna, ayúdame. Y abren la Biblia y donde caiga mi dedo, eso es lo que Dios me quería decir el día de hoy. Eso no es bibliomancia, esa es bibliomancia. Y a veces le abrimos y es peligroso porque le abrimos y dicen, pum, voy a hacer lo que tú me digas, que apunte mi dedo, lo voy a hacer porque creo que es tu voluntad. Entonces apunta el dedo. Y fue Judas y se ahorcó. No, yo creo que Dios se equivocó, la verdad, no lo que Dios me está diciendo. Entonces le damos vuelta otra vez y le seguimos acá y pum. Ve tú y haz lo mismo. Luego, no, yo creo que no, la verdad no. La tercera es la vencida, ¿sí? La tercera es la vencida, no sé, porque pues, no, pum. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Dios no nos habla así, o sea, aclara nuestra mente, pero tenemos que ser disciplinados en leer. Leer. Lo único que nosotros tenemos que hacer es leer. Leer. Y poco a poco nos vamos interesando, porque el Espíritu Santo nos va hablando en nuestra vida y luego comenzamos a profundizar y terminamos escudriñando. ¿Quién es esa señora de escudriñar? Ahorita lo vamos a ver. Pero terminamos nosotros profundizando más, aprendiendo más, metiéndonos más en el estudio, no nada más una lectura pasajera, sino en el estudio, y Dios cada vez nos habla más. Aprendemos y aplicamos, aprendemos y aplicamos, porque si se aprende nada más, entonces engordamos. Y no sale la información, nosotros no la aplicamos y entonces nos convertimos en religiosos. Personas que saben, pero no hacen. Tenemos entonces que hacer práctica y viva la Biblia en nuestras vidas, aplicando lo que vamos aprendiendo. ¿Cómo lo voy a aplicar a mi vida? Y entonces de esa manera Dios nos va hablando poco a poco. Ahora, sé que muchos de nosotros podemos decir, es que es un libro que no le entiendo. Y todavía dice, fuisteis, vinisteis, te levantasteis, te acostasteis, te bañasteis y te secasteis. Y yo no entiendo eise, o sea, es un español que yo no entiendo, tío. Muy bien, pues hay nuevas versiones. Si nosotros decimos, pues es que la Reina Valera es la chida, pues bueno, está la Reina Valera que está actualizada y que ya quita el fuisteis, vinisteis, te levantasteis y te acostasteis, y ya tiene un español más mexicano. Y nosotros podemos leer esa palabra. Ahora, muchos de nosotros somos religiosos y decimos, yo escucho la Biblia, uso la tecnología y escucho la Biblia. No la leo, la escucho. No me gusta leer, me gusta escuchar, la escucho. Y muchos religiosos dicen, no vale. No vale. La tienes que leer. Y leer directo de aquí, no un dispositivo, no en tu celular. La tienes que leer de aquí. Y si no la lees de aquí, no vale. No es palabra de Dios. Digo religiosos porque no hay ningún argumento bíblico para que ellos puedan sustentar esto, ¿sí? La palabra de Dios no es, o sea, esto no son los manuscritos originales. Esto es un libro impreso que no tiene ningún valor en el sentido, no quiten esto, no vayan a decir pensando que dice que la Biblia no tiene ningún valor, ¿verdad? No, estoy hablando del material, el material, ¿sí? No es más que tinta y papel impresa. Pero lo que está aquí adentro es la palabra de Dios. Y la Biblia no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Si nosotros lo leemos de aquí, del celular, ¿qué es? Pues es una proyección.
Acá es un papel, aquí es una proyección, pero es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se transmite. Se transmite a través de lo escrito, a través de lo escuchado. Y lo que nosotros estamos escuchando y el poder que estamos escuchando es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder, un poder transformador, es dinámica. El hecho pues es de que nosotros tenemos que entender que el escuchar, por eso yo les he dicho, escuchemos la Biblia, además escuchémosla en diferentes versiones. Y una vez les comenté que hay una versión en la Biblia que ni siquiera es una traducción cristiana, sino que es una traducción católica. Excelente, excelente, muy bien, muy entendible, que inclusive está dramatizada. Y le ponen musiquita. Y llegaron con Jesús. Y le dijeron: Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús volteó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Otra voz, ¿no? Y la música, ¡pum! Cúranos, por favor. Ten piedad. Y se oyen varias voces, ¿verdad? Entonces uno está escuchando y uno está emocionado, escuchando la palabra de Dios, que es literalmente la Biblia leída, dramatizada. Y eso se pega más. ¿Por qué? Porque también depende de nuestros estilos de aprendizaje. Tenemos que entender que tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Hay quien aprende más leyendo y hay quien aprende más escuchando. Y la palabra de Dios. Y sería religioso de mi parte decirle: no, hermano, para poder entrar aquí al templo tiene que traer la palabra sobaquera en su sobaco, aquí, calientita, aquí. Si no la trae así, no entra al templo. Es como decir que no entren las mujeres en pantalón, ¿verdad? O que entre con un velo. O sea, es religiosidad. Podemos traer la palabra de Dios, sí, que bueno es leerla, hay que disfrutarla, pero también podemos escucharla. Y es una bendición también escucharla. Pongámosle, este año yo pude escuchar la Biblia toda completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Terminé el 15 de noviembre, el cumpleaños de Ana, que también fue mi cumpleaños espiritual, ¿verdad? El 15 de noviembre terminé de escuchar la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Tranquilo, nada más escuchando 5 o 6 capítulos diarios. Y el año pasado, quiero presumirles, que escuché toda la Biblia completa hasta junio, hasta agosto, toda la Biblia completa de enero a agosto. Y de agosto a diciembre volví a repetir el Nuevo Testamento. Y aparte leía con mis ojos, ¿verdad? Pero escuchar. En lugar de estar escuchando Paquita la del barrio, póngase a escuchar la palabra de Dios, porque Paquita la del barrio no tiene luz. No es mi luz, aunque para algunas mujeres sí es su luz. Pobres maridos, pobres, porque tienen a Paquita como su luz. Pero si tienes la Biblia como tu luz, como esa lumbrera, esa lámpara que ilumina tu camino, tu vida va a cambiar, hermano. Abismalmente tu vida va a cambiar. Es una ley. Permite que vea dónde pongo mis pies para no tropezar. Permite que aprenda yo a entender y a escuchar la voz de Dios de una manera personal. Que lo conozca, que conozca su voluntad, que Él hable a mi corazón y hable a mi vida y me guíe. Eso es la palabra de Dios. Ahora, si nosotros nos ponemos a leer de manera religiosa la palabra de Dios, es donde fallamos. Tenemos que leerla por amor, por necesidad espiritual, aunque nuestro cuerpo no lo quiera hacer. Porque muchas veces decimos: no, es que leer la Biblia tengo que tener ganas, si no soy un hipócrita. Eres un religioso. ¿Por qué? Porque la Biblia se empieza a leer con o sin ganas.
porque es una necesidad espiritual. Ahora que me dio dengue, yo creo que a muchos les ha dado, ¿verdad? ¿No les supo la comida como a fierro? La comida me sabía como a metal. Sentía que estaba comiendo fierro. Y me pasaba por aquí y me daba asco. No tenía hambre. Y estaba así como que, o sea, sí la olía rico, pero cuando le mordía al taco, ay, me sabía como feo, feo. Y me daba asco y hacía que no comiera. Y no comía. Y se nota, ¿verdad? Estoy medio flaco. Perdí unos kilillos también más. Pero recuerdo que muchas veces yo me sentaba a comer y decía, no tengo hambre, tengo asco, no me sabe la comida, no me gusta la comida, pero sé que tengo la necesidad de comer. Porque si no como y luego me estoy deshidratando y no sé qué vaya a pasar. Necesito fortalecer mi cuerpo, mi sistema inmunológico. Entonces, por lógica, mi lógica me llevaba a comer aunque no tuviera ganas ni hambre y tuviera asco. Ahora estoy hablando de mi cuerpo, este cuerpazo. Tenemos entonces que pensar en nuestro espíritu. ¿Cómo alimentamos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra parte inmaterial? ¿Cómo la alimentamos? Yo creo que muchos de nosotros la tenemos raquítica. Tenemos nuestro cuerpo fuerte y nuestro espíritu como el pastor, todo flaco, todo raquítico, enclenque. Está padre esa palabra, enclenque. O sea, no sé cómo tenemos nuestra alma, cómo tenemos alimentado nuestro espíritu. ¿Y cómo nos vamos a alimentar? Pues el alimento es la palabra. Por eso dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, tenemos que anhelar la Biblia, anhelar la palabra de Dios, tengamos o no tengamos ganas físicamente hablando. Por necesidad espiritual. No por cultura, por necesidad espiritual. Porque amamos a Dios y la manera de amar a Dios es conocerle, y la manera de conocerle es a través de su palabra, porque es lo que nos ha dejado, es el mensaje que nos envió. Y así como nos pica el mensaje por leer un mensaje de alguien que nos interesa leer en un celular, tendríamos que tener esa necesidad también emocional y espiritual de poder leer el mensaje que Dios nos plasmó hace tanto tiempo para iluminar nuestro camino. Fortalece en todos los sentidos entonces mi vida espiritual. Es una guía, hermanos. Es una guía. Conocer la voluntad de Dios. La palabra de Dios es una guía. Es para nuestro bien. Es conocer los mandatos para ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque dice Josué 1:8, ya lo hemos leído varias veces. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando de la Biblia. ¿Sí? De la lámpara. Este libro de la ley nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche medites en él. ¿Para qué? Para que guardes y ¿qué? Y hagas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es guardar y engordar. Volvemos a decir lo mismo. Y otra cosa es hacer. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dijo que la letra mata, pero el amor vivifica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos saber mucho de Biblia, es más, ser teólogos, saber muchos versículos de memoria, saber muchas teorías doctrinales, inclusive conocer a aquellos teólogos y sus doctrinas, y hablar del semipelagianismo y del calvinismo y de no sé, arminianismo, y hablar de todas esas corrientes no evangélicas y nombres acá bien rebuscados, bien así, órale, uy, sabe mucho, pero tu vida es un relajo. Solo sabes, pero no haces. Religioso, eres un religioso, legalista, fariseo, que el mismo Jesús habló de ellos. Miren,
Escúchenlos. Hagan ustedes lo que dicen, porque ellos ni siquiera un dedo quieren mover. Saben mucho, pero son unos hipócritas, unos sepulcros blanqueados. Generación de víboras. Póngale. Nosotros nos convertimos en fariseos como cuando solamente guardamos y no hacemos. Nos convertimos en religiosos cuando solamente sabemos y presumimos que sabemos, pero nuestra vida y nuestra familia es un relajo. Nuestra vida personal es un relajo. Nuestra comunión con Dios es nula. Solamente tenemos un conocimiento intelectual. Y eso sí es analizar la Biblia y estudiarla por cultura, no por necesidad espiritual, no por alimentarnos de manera espiritual. ¿Cuándo vamos a dejar de comer? Hasta cuando nos muramos. ¿Cuándo dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios? Hasta que se termine la obra. ¿Y cuándo se termina la obra? Según aprendimos la semana pasada, cuando Cristo venga por nosotros o hasta que vayamos a su presencia. Nunca nadie, por muy teólogo y muy estudioso de las Escrituras, jamás termina de aprender un versículo de la Biblia. Podemos leer 1000 veces un versículo y entenderlo 1000 veces, pero la aplicación va a ser diferente. Vamos a conocer más. La Biblia nos va a seguir hablando. Es una fuente inagotable. Es rica y nos va a seguir hablando. Por eso dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego hay una promesa hermosa, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una guía de la vida, es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, 105. Si nos vamos un poquito más, entonces, adelante en la Biblia, dice en Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, las que están aquí, las reveladas, la Biblia, son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué? Para siempre. Y dice también el objetivo, para que cumplamos, ¿sí? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para eso está escrita. No te preocupes por las cosas que no están escritas y que son dudas en nosotros. Ejemplo, ¿existen los extraterrestres? Voltean a un lado y dicen, no, yo creo que sí existen. La verdad, yo a veces tengo mis dudas con algunos de ustedes. Nada. ¿Para qué nos preocupamos y nos desgastamos por cosas que no están escritas en la palabra de Dios? Y por no estar escritas no quiere decir que no sean importantes, sino que Dios por alguna u otra cuestión, todas esas cuestiones no las quiso escribir. Es más, dice la Biblia que si nosotros pudiéramos escribir, o que si estuvieran escritos todos los libros de todas las cosas que Jesús hizo de ministerio, no de su vida, de su ministerio en 3 años, los libros que se escribieran, dice Juan, no cupieran en todo el planeta Tierra. Entonces no te preocupes por las cosas que Jesús hizo y no están escritas. Más bien preocúpate por las cosas que Jesús hizo y sí están escritas y no estás cumpliendo. ¿Por qué? Porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. En pocas palabras, Dios nos está diciendo, ¿existen los extraterrestres? ¿Qué te importa? Preocúpate y que te importe lo que sí te dejé escrito y que entonces no estás cumpliendo. No estés preocupado por cosas que ni siquiera están escritas y acá afanado cuando las cosas que sí están escritas no las estás cumpliendo. Es una incongruencia. Esto fue escrito para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todo lo que está escrito aquí. No nada más para que lo conozcamos y nos llenemos de información, sino para que lo cumplamos.
Por eso la Biblia es vida, es viva. Se tiene que vivir. Decía ahorita Pris, espero que hayan visto a Cristo a través de mí. No a Priscila, sino a mí. Sino a Cristo, perdón, en mí. De eso se trata. La madurez cristiana es eso. Que nosotros podamos reflejar a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a lograr? No hay otra manera, no hay otra luz que no sea a través de la palabra de Dios. Entonces, hacemos bien, hermanos, en estudiar la palabra de Dios, hacemos muy bien en leerla, pero hacemos mejor en aplicarla, en estar atentos a los dichos de la Biblia, conocerlos. Ahí vamos a conocer las promesas de Dios, vamos a conocer que Dios es un Dios de amor, un Dios bondadoso, un Dios perdonador, un Dios consolador. Vamos a conocer que Dios es un Dios protector y vamos a hacer de nosotros las promesas que le dio a sus hijos, que son seres humanos creyentes como nosotros. Y que si le dio promesas a esas personas, esas promesas también son hacia nosotros y se extienden hacia nosotros en la actualidad. ¿Pero por qué estamos tristes? Porque no conocemos quizá las promesas de Dios. O porque las conocemos, pero no las creemos. Las conocemos, pero en realidad no las aplicamos a nosotros. Tenemos o pensamos que tenemos a un Dios lejano, que no se preocupa por nosotros, que no nos ve entre tanta gente. Y no entendemos que tenemos un Dios personal, que nos habla de manera personal y que dice: te he dejado un libro para que tú lo leas, lo analices y no nada más lo memorices y lo guardes, porque esa es la palabra guardar, memorizar, sino que lo hagas parte de tu vida. Por eso dice la Biblia ahí en 2 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura. La Biblia. Esta es la palabra profética más segura. Porque Nostradamus, ¿verdad? Tiene solamente un 7% de efectividad sus profecías. Estamos maravillados con sus libros, ¿verdad? Hasta los compramos. No. Los Simpson. ¿Sabían que los Simpson dicen que son proféticos? Pasaron una caricatura cuando estaba Trump bajando, siendo como presidente, cuando él era empresario, ni siquiera era político. Y muchas cosas, o sea, muchos detalles que he visto y que he leído que dicen que no llega ni siquiera al 0,000 o 0.00001% las profecías de los Simpsons de la realidad. Hay una mujer en Estados Unidos, o hubo una mujer, creo que ya murió, que era una profetisa y que sus profecías estaban en un 17%, o sea, 10% más que hasta Nostradamus. Y ella decía y profetizaba y sucedían cosas, pero solamente era un 17% de lo que decía que sucedía. Este libro tiene el 100% de sus profecías cumplidas. Por eso dice 2 de Pedro 1:19: tenemos la palabra profética más segura. Y dice: a la cual hacéis bien al estar atentos. Hacemos bien al estar atentos. ¿Cómo estamos atentos? Leyéndola. Por el amor de Dios, lee la Biblia, hermano. Lee la Biblia todos los días, un cachito. Lee la Biblia. Mi encomienda como pastor es instarte y pedirte en el nombre de Dios que leas la Biblia. No es opcional, no es si quieres, es una necesidad. Lee la palabra de Dios, pero lee de una manera seria, escudriñala, estúdiala. Dice:
hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y la palabra de Dios es como una antorcha que va a iluminar en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuándo será esto? Hasta el último tiempo de nuestra vida. Vivimos en un mundo de oscuridad. Estamos recorriendo un mundo de inseguridad, de oscuridad. No podemos ir a ciegas, no podemos caminar sin tropezar. Nos vamos a lastimar. Vamos a pisar lo que no teníamos que pisar y nos vamos a tropezar. Y nos vamos a lesionar. Y nos va a doler. Cuando entonces tenemos la antorcha y podemos ver con claridad el camino por donde estamos transitando. Porque así es Dios, así nos habla y así es su palabra. Dice Juan 5:9, escudriñar las escrituras, ¿sí? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Escudriña. Dijimos que íbamos a decir que era eso de escudriñar, según la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Dice que escudriñar es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo, ¿sí? Y sus circunstancias. Es analizar de una manera profunda, eso es escudriñar. Y viene de una palabra griega que es peirazo. Y peirazo significa probar objetivamente algo, ¿sí? Es un esfuerzo de estudio. Es incitar de manera disciplinada. Eso es escudriñar. Entonces, si la palabra de Dios dice escudriñar, ¿sí? Escudriñar quiere decir que nosotros nos tenemos que meter de una manera seria a analizar un versículo bíblico. Sus verbos, sus tiempos, las palabras en los originales, qué significan, un diccionario. Hacerlo un rato, 15, 20 minutos, 10 minutos de analizar un versículo. Eso es escudriñar la palabra. Pequeñas cosas hacen grandes cosas. No queramos meternos a correr el maratón cuando estamos todos bofos y sin condición física. Poco a poquito, un pasaje. Empecemos con algo sencillo, no sé, Efesios. Escudriña Efesios. Métete en un versículo de Efesios y escudriñalo, o Romanos, una carta. Y empecemos a analizar poco a poco, poco a poco. Pueden decir, no, pues yo ya estoy muy viejo para eso. No. Jamás dejamos de aprender. Jamás. Y todos necesitamos la lámpara. Todos necesitamos la luz. Dice Proverbios 6:23, el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Qué hermoso proverbio. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Tenemos que ser disciplinados. Tenemos que amar a Dios y demostrarlo a través de leer la carta de amor que nos dejó, porque es una lámpara a mis pies, una lumbrera a mi camino. Y hacemos bien en estar atentos, porque es la palabra profética segura, porque son las cartas de amor escritas de un Dios todopoderoso y amoroso a sus hijos. Y si no la leemos, estamos ignorando ese amor. Y por eso nos tropezamos, por eso no cambiamos, por eso nuestra vida es un relajo, por eso tenemos apatía en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ignoramos a Dios. Y tanto que nos ha amado, muchas veces Dios deja de hablarnos. Entonces tenemos que buscar otra vez su rostro, decirle: Señor, aquí estoy. Quiero comenzar,
quiero encender mi lámpara para seguir caminando esta vida, porque estoy muy atrasado. La vida se está yendo y voy muy atrás de donde tú querías que fuera en este momento en mi vida. Necesito esa lámpara. Necesito que tú, Espíritu Santo, hables a mi corazón, y necesitamos disciplinarnos en eso. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú nos das esa luz. Mi luz eres tú, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, porque tú iluminas nuestro camino. Tú eres el que nos dejas tu palabra como una antorcha en un lugar oscuro. Nosotros hacemos bien al estar atentos a ella, escudriñarla, porque tu palabra dice que pareciera que en ella tenemos vida eterna, y a través de la lectura de tu palabra podemos entender que tú, Jesús, has venido al mundo para salvar nuestra vida y nuestro espíritu de la condenación eterna. Tú has nacido de una virgen, viviste sin pecado, moriste por mí, que soy un pecador, y resucitaste al tercer día. Y ahorita estás en el cielo y has dejado un regalo que es la vida eterna, y que se recibe por medio de la fe. Por eso es tan importante lo que tú decías, Jesús, en Juan 5:9, que escudriñemos, que analicemos, que profundicemos en tu palabra, porque ahí están la vida eterna. Y también hablan de ti, de ese Dios amoroso que decidió dejar su gloria para venir aquí a la tierra a estar con nosotros, a morir por nosotros. También hablan de ti para conocerte, amarte y obedecerte. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarla, a valorarla, a leerla, pero sobre todo a aplicarla, Señor, a nuestras vidas diarias. Ayúdanos, Señor, a tener esas pequeñas dosis, esas pequeñas cápsulas de aprendizaje todos los días que alimenten nuestro espíritu, y que seamos disciplinados en ello, Señor, todos los días, escudriñando y analizando tu palabra y aplicando. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces terminamos. Si Dios permite, nos vemos por acá entonces el próximo domingo. Bye bye.